Hola, bienvenidos a todos. Si estáis aquí es porque habéis visto el tercer capítulo de la tercera entrega de Hechos Probados, Crisis, que se emite en The Objective. Precisamente hoy estamos en la sede de The Objective y no está con nosotros Emilio Pérez Pombo, que estuvo en las anteriores entregas de los debates, pero tenemos a su director, o sea, poca broma, Álvaro Nieto, que nos va a acompañar, y voy a entrar, a los demás ya los conocéis, voy a entrar al trapo directamente. Este capítulo además se llama Crisis, como en toda la película siempre hay doble sentido, es la crisis que vive Agapito en todo su proceso y personalmente, pero también es la crisis de un país y la crisis del derecho, como se dice en el documental. Y claro, en esos años, en el inicio de la crisis, 2008, 2012, etcétera, tú ya estabas trabajando y además, por lo que me has contado, estabas en tiempo, ¿no? en un puesto de responsabilidad y por lo tanto, desde el punto de vista periodístico, lo tuviste que vivir intensamente, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos años que recuerdas? Bueno, hombre, lo que recuerdo es que estábamos en una crisis tremenda y lo que recuerdo es efectivamente que había un estado general de catástrofe, por así decirlo, y sobre todo, y creo que queda muy bien reflejado en el tercer capítulo, cuando el Partido Popular toma las riendas del gobierno en el año 11, ¿no? Claro, la situación que hereda es terrorífica, ¿no? Que yo creo que en parte es lo que le hace al Partido Popular cometer los errores que cometió en temas tributarios, ¿no? Como quedan muy bien subrayados en la película, ¿no? O sea que me parece que hay que tomar en consideración todo el contexto porque la crisis era brutal, porque la situación era de emergencia, porque España estaba que no se podían pagar, como dice Ignacio en el documental, ni las nóminas, y evidentemente yo creo que eso acabó derivando en una serie de errores todavía más grandes, porque efectivamente, por muy mal que esté la situación económica, nada justifica que se cometan atropellos contra los ciudadanos, ¿no? Bueno, tú que fuiste muy crítico además en ese momento, incluso públicamente le afeaste al ministro Montoro algunas de sus medidas estrella, ¿no? Claro, efectivamente el pressing que tenía con las cifras de déficit público a las que se ha referido muy bien Álvaro es así, ¿no? Pensemos que sobre un déficit oficial reconocido en la entrega del poder del 9% o 9,5%, se dieron cuenta enseguida la nueva administración que era 2 puntos superiores, ¿no? Claro, con un déficit que superaba el 10% y con la exigencia de Bruselas de acometer medidas rápidas, pues yo creo que efectivamente se cometieron los errores que tal. Pero un error siempre es disculpable, y más si hay una causa que lo origina, no que lo justifique, pero que lo origina, el error. Lo que no es justificable es lo que no es un error, sino simplemente una decisión deliberada y decidida conscientemente para recaudar más, atropellar derechos. Eso no es un error, eso es una decisión consciente y deliberada, ¿no? Y yo creo que ahí se dio un paso atrás, efectivamente, en lo que son las libertades individuales en este país. Es que, de hecho, en el documental es uno de los grandes temas, una de las sorpresas personales que yo recibí, claro, porque yo viví aquello como ciudadano, además acá ya estaba trabajando y lo recuerdo bien, la tensión que se vivía y todo eso desde el común de los mortales, pero nunca lo percibí como además un retroceso en derechos esenciales y una crisis del derecho en sí misma, que además parece que no nos hemos recuperado de eso. Y la verdad es que esos medios no están, es decir, no se ha hecho un análisis profundo y serio de, oye, en ese tiempo, qué se hizo, cómo se hizo y qué queda de eso hoy día, ¿no? De ese modus operandi, de esa agresión al derecho, porque claro, cuando no respetamos las instituciones previstas, etcétera, etcétera, y también procesalmente se cometen tropelías con esta supuesta, bueno, pues este mantra del déficit, ¿qué queda de eso y qué se puede mejorar hoy en día? Es que el drama de este país es que las tropelías, todos los errores que se cometen una vez, se quedan enquistadas, ¿no? El famoso, el otro día hablábamos del modelo 720, ¿no? Efectivamente, que fue una barbaridad, pero ha estado 11 años vigente en este país. Es decir, una barbaridad tomada en un momento determinado, presionado por la situación financiera del Estado, ha durado 11 años, y menos mal que el Tribunal Europeo de Justicia se ha encargado de eliminarlo, ¿no? Luego hablaremos, pero la publicación de la lista de deudores con la agencia tributaria pretendía, además de intentar recaudar más, pretendía un poco salvar la imagen de un grupo político que se encontraba, en cierto modo, acosado por su pasado,
Pero es que lleva ya vigente 7 años, ¿no? Y nadie ya ha pasado, además, el debate sobre si debe hacerse o no, sobre si es ajustado a derecho o no, o si lesiona los derechos, efectivamente, y la intimidad de los afectados, ¿no? Aquí lo urgente hace que lo importante pase a segundo plano, ¿no? Y ese es el problema, porque todo lo que nos supone recortes de nuestros derechos y nuestras libertades por parte del Estado, en materia tributaria, pero en cualquier otra, si se enquistan, permanecen ya. Y ya prácticamente es imposible volver atrás y, por tanto, recuperar niveles de libertad y de derechos. En los años inmediatamente posteriores al estallido de la burbuja, se decía que el legislativo e incluso el ejecutivo habían tenido que dictar muchas normas que venían a constituir lo que se llamaba el derecho de la crisis, el derecho para hacer frente a la crisis. Y Navarro Sanchís dijo, y decía por escrito, dijo: cuidado, no vaya a ser que el derecho a la crisis se convierta en la crisis del derecho. El gran tema mundial, ya al momento actual, es justamente el tema de la deuda pública. La deuda pública, que además en la época de Zapatero se consagra como garantía constitucional, un procedimiento rápido y urgente y demás, lo cual es un tema absolutamente discutible, es el gran reto que está acosando los estados soberanos, por supuesto europeos y de muchos otros países. Es evidente que una familia que debe más de lo que ingresa está en manos de los bancos. Es evidente que un país que debe más de lo que produce está en manos de los bancos, que además a través de las agencias de rating le van a decir cuánto va a valer ese tipo de interés, cuánto va a pagar. Entonces, es un tema político de primera magnitud. Pero claro, yo no me voy a resistir simplemente a tratar el tema desde el punto de vista del país. Yo creo que hay una estrategia mundial de endeudamiento que confluye en una guerra de intereses de las grandes corporaciones que se están adueñando de la soberanía política de los estados. Es decir, a través de la deuda y de ustedes compren, ustedes hagan políticas sociales no sé cómo, a crédito, porque todas las políticas son a crédito, que valen un 2, un 3% o lo que decida la agencia de rating en el momento que convenga. Entonces, el precio de todo esto es la transferencia de poder que se está haciendo hacia la banca, hacia la gran banca multinacional, hasta de las grandes compañías, y aquí hay mucho que hablar en tema político sobre este tema. En el fondo, la deuda es el gran tema, porque va a convertir a los estados en agentes recaudadores en beneficio de mayor concentración de poder de esas entidades supranacionales. ¿Cómo se va a disminuir la presión fiscal sobre el ciudadano cuando la presión política y financiera que viene de fuera es tan tremenda? Es casi imposible. Cualquier cosa de las que estemos aquí hablando, sin la recuperación de la soberanía política que se hace con austeridad, solamente con austeridad, y recobrando el sentido común de los estados, solamente se puede recobrar la soberanía política. Si seguimos con esta política de endeudamiento, por ejemplo, tenemos que pensar el impacto económico que ha creado sobre la deuda pública el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? A nivel europeo y a nivel mundial. El incremento de endeudamiento que está suponiendo. ¿Quién puede mandar realmente y tener soberanía en ese contexto? Hay, durante los años de la crisis, una llamada a recaudar mucho más, a marcar objetivos. Como tenemos unos objetivos de déficit que tenemos que cumplir, aquí hay que recaudar como sea. Cuando un amigo se compra una casa, le dices, enhorabuena, te has comprado una vivienda, le dice, no, se la ha comprado el banco, ¿verdad? Es decir, individualmente sí tenemos la conciencia de cuando somos deudores, somos deudores. En cambio, en el Estado esa conciencia no existe. Cuando tú piensas en el Estado, piensas que la deuda pública es algo abstracto, ¿no? Como decía Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie, ¿no? Bueno, aquí estamos 5, ¿verdad? Tocamos a 200.000 euros de deuda pública. Entre nosotros 5, la deuda pública del Estado se reparte, son 200.000, a casi 40.000 por cabeza. Poca broma, ¿no? Y ese 1,5 billones que debemos en deuda del Estado, ¿cuánto supone en coste financiero al año? Pues 34 o 35.000 millones de euros. Todos los años pagamos 35.000 millones de euros por la deuda pública, sin amortizar, como gasto financiero. Si no debiéramos nada, aparte de más soberanía política, podríamos rebajar el IRPF a la tercera parte, en una tercera parte, por ejemplo,
O podríamos reducir el IVA al 50%. O podríamos eliminar el impuesto de sociedades y los impuestos especiales. Todo eso no lo podemos hacer porque debemos 1,5 billones y cada año nos cuesta 36.000 millones los gastos financieros de la deuda. O sea que poca broma. Es evidente que en las últimas crisis que estamos viviendo, lo que estamos asistiendo es a un recorte de libertades y de derechos. Es que en la gran crisis del año 7-8 perdimos un montón de cosas por el camino, pero es que en la crisis del COVID hemos perdido un montón de cosas por el camino. Y entonces, claro, el Estado va avanzando y nos va arrollando. Y lo peor de todo es que la gente no tiene la sensación de que nos estén arrollando. Por tanto, toleran con bastante normalidad ese atropello, ¿no? Yo soy muy crítico, por ejemplo, con todas las medidas adoptadas a raíz de la COVID, porque creo, sinceramente, que se ha aprovechado el virus para hacer una especie de experimento y ver hasta qué punto la gente aguanta, ¿no? Y yo creo que los estados han visto en general, al menos en Europa, que la gente aguanta bastante bien. Entonces, claro, hay cosas que ya se han extendido más allá del COVID. Hablabais antes de los decretos, ¿no? Hablabas tú de los decretos. En España ahora mismo se gobierna a golpe de decreto, cuando no es el sistema previsto para legislar con normalidad. Y sin embargo se ha establecido ya que aquí cualquier cosa se hace por decreto. El otro día fue muy divertido porque el gobierno, bueno, es que ahora todo lo que saca el gobierno es con un decreto. El otro día aprobaron la ley de familias, una ley de familias, que tampoco aporta gran novedad, pero la aprobaron por decreto. Y tú dices, pero bueno, ¿pero qué urgencia hay para cambiar la ley de familias y hacerlo por decreto? ¿Pero por qué no se tramita parlamentariamente? Bueno, porque ya se ha establecido, gracias a la crisis anterior, la del COVID, que ese es el procedimiento, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy peligroso porque vamos, cada día que pasa, cada crisis que pasa, damos un paso atrás. Y me da la sensación de que o nos plantamos o es que acaban con nosotros. Y luego lo de la deuda, coincido en lo de la gravedad de la deuda y también coincido en que la gente no tiene conciencia de hasta qué punto es grave el tema. Porque ahora mismo todo el mundo habla en España, no, la situación económica va más o menos bien, el paro desciende, la inflación está más o menos mejor que en otros países europeos, no sé qué, pero nadie habla de la deuda y España tiene 1,5 billones, como decía Ignacio, que es la mayor deuda jamás vista en este país, o al menos en tiempo democrático, vamos, y digo de la historia supongo, ¿no? Entonces, claro, esto también es muy grave porque la gente no se está dando cuenta, igual que no se da cuenta que le están atropellando, la gente no se da cuenta de que cada día somos más pobres, de que cada día estamos más endeudados y de que con la excusa de la deuda nos seguirán atropellando en los próximos años, ¿no? Porque, claro, en paralelo a la deuda, ¿qué hace el gobierno? Crear impuestos todo el rato. Impuestos a las energéticas, impuestos a los bancos, impuestos a las grandes fortunas. Y ahora no se habla tampoco de un impuesto nuevo que han creado para el consumo del plástico. Entonces, claro, están creando impuestos todo el rato para pagar la deuda, pero es que por el camino nos vamos nosotros. Tenemos casi 300.000 asuntos pendientes de resolver por los tribunales económico-administrativos, casi 300.000. La deuda tributaria pendiente de dilucidar por los tribunales se acerca a los 20.000 millones de euros. Al final hablamos de conceptos generales, pero luego está el ciudadano de a pie. O sea, yo creo que hablar de la macro es muy sencillo, pero yo creo que hay que ir a la práctica, ¿no? Yo recuerdo el impuesto a grandes fortunas y demás, hablaba con un cliente y claro, muy vehementemente defendía la injusticia, que sí, yo estoy de acuerdo en la parte técnica. Sobre esto he discutido un montón, y sobre la discusión histórica del impuesto del patrimonio y el tributar sobre lo que ya se ha tributado, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad. ¿A cuánta gente afecta? ¿Cuánta gente? ¿A cuántas personas afecta el impuesto a grandes fortunas? Directamente a pocos, indirectamente a todos. Claro, pero directamente. Como no te afecta directamente, porque no te afecta directamente, pues probablemente la mayoría de la gente pues tampoco le preste más atención. Por eso voy al tema de la formación. Es que hay un problema claramente de formación. A mí lo que más me preocupa, obviamente al margen de las cuestiones de técnica legislativa, que se legisla a base de decreto, pero la gente sabe lo que es legislar a base de decreto.
La gente no tiene ni idea. Eso es lo y que es más, pero lo más cachondo del tema es que legislan a base de decreto ahora los que están ahora, pero es que los anteriores hacían lo mismo. Y estoy seguro de que los que vengan van a hacer lo mismo. ¿Qué es el problema? ¿Y qué hacemos ante eso? Nada. Hemos tenido un lío de 3 pares de narices ahora con el Constitucional. Ni te cuento la gente, amigos, compañeros, gente formada pero en otras áreas y tal, que oye, pero ¿esto de qué va? Porque la gente no se entera. Y la gente no es consciente de la gravedad de eso. Entonces, hay que hacer un ejercicio serio. Yo creo que hay los medios tenéis mucha responsabilidad también. Hay que hacer un ejercicio serio de comunicación y de formación. Y de generar también, pero me refiero a educación en general. Yo en la universidad, cuando doy clases, siempre les digo a los alumnos, tenéis que tener curiosidad, tenéis que saber, no es una cuestión de aprenderte un libro de este impuesto, tenéis que saber el porqué de las cosas, ¿no? Los motivos. O sea, hay cuestiones técnicas, pero que tienen su lógica. ¿Estás de acuerdo o no? Pero decir, oye, ¿esto por qué es así? ¿Tienes éxito en conseguir que se interesen? Pues a veces sí, otras no tanto. Yo es que creo que en España yo siempre he tenido la teoría, porque claro, yo viví 7 años en Bruselas y tuve la oportunidad de viajar mucho por Europa y conocer bastante otros países vecinos nuestros, y realmente lo que he hecho en falta en España es cultura democrática. Es decir, yo creo que la gente, la sociedad en España carece de la cultura democrática esencial sobre el funcionamiento de las instituciones y de la democracia. Y además, no solo es que carezcamos de esa cultura de cómo funcionan las cosas, sino que además tenemos la sensación de que la democracia es para siempre y las conquistas no las vamos a perder, ¿no? Y estamos viendo que sí, estamos viendo que hay un deterioro de la democracia, del funcionamiento, de los principios, de todo, de las reglas del juego, pero la gente no tiene la sensación de que eso se esté produciendo, ¿no? Lo que yo decía antes, ¿no? O sea, nos están atropellando y la gente no tiene la sensación de estar siendo atropellada. Esto es lo más preocupante. Estoy de acuerdo contigo que los medios tenemos que hacer una labor importante en ese sentido, y yo modestamente creo que esa es una de las grandes aportaciones que hace The Objective, o sea, poner encima de la mesa temas que probablemente otros medios no le prestan atención. Pero también creo que el ciudadano tiene que tomar conciencia de su responsabilidad individual. Por supuesto. Es decir, de que él no puede ser un sujeto pasivo. Por supuesto. Que esto no es que alguien te da la democracia, que esto no es que alguien te organiza la vida, que en la democracia somos todos, y de que esto hay que lucharlo entre todos. Y que no puede ser, como dices tú, que estén pasando cosas gravísimas y nadie se queje. Eso no puede ser. Y luego que aparte pasa el tiempo, yo tengo la sensación de que el tiempo cada vez pasa más rápido y cada vez vivimos más rápido. Y la realidad es que, claro, las nuevas, lo que os comentaba, hablando de mi hijo, claro, las nuevas generaciones han vivido lo que han vivido. Entonces, para ellos es normal vivir la situación que están viviendo. Obviamente, cuando yo hablo con vosotros y os oigo hablar de épocas, claro, que para mí son épocas en las que yo era un niño, no me enteraba de nada, ¿no? Claro, realmente para mí, pues yo he vivido otra época, y te das cuenta de que, uno de los temas que vamos comentando, hoy en día hablamos a la tecnología, ¿no? Tenemos la sensación, o el ciudadano tiene la sensación de ser más libre, y sin embargo se ha perdido un montón de libertad. Y eso es una cuestión ya práctica, por el control al que estamos sometidos. Hay una realidad, hoy estamos sometidos a un control brutal en todo lo que hacemos, en absolutamente todo lo que hacemos. Y luego, además del control, la estrategia general de medios, digamos el poder con respecto a los medios, por eso es tan importante que aparezcan medios como el tuyo, ¿no? Es de saturación de información. Es decir, está demostrado psicológicamente que tú tienes una capacidad limitada de absorción de la realidad. Yo te mando a ti 3 mensajes, puedes discernir cuál de ellos es mejor. Si te mando 5.000 todos los días, saturo el sistema. Y entonces yo creo que hay una estrategia de saturación del sistema. Todo esto de Internet y tal está poniendo saturación del sistema. Y no solamente eso, sino la introducción de agencias de la verdad, que es lo que está pasando. Es decir, el mundo orwelliano en primera persona. Y tú dices, el tema de formación. Mira qué casualidad
que hay una estrategia política actual de desinformación y además de deterioro de la formación. Porque en la época que yo mayor que Ignacio, un poquito mayor que él, había desde la época de la dictadura adelante un crecimiento de la calidad de la enseñanza y demás, y en un momento determinado, especialmente en época socialista, lo tengo que decir, de aplanamiento de esa formación, pero voluntario. Y ahora ya tenemos el tema de, bueno, aunque usted va a aprobar sí o sí. Con lo cual desarmamos el sistema educativo. Yo voy a aprobar sí o sí. No tengo que esforzarme. Se mide, aquí es una cosa que me subleva, el fracaso escolar se mide por el número de personas que no pasan de curso, ¿no? Coño, entonces, vamos a ver, yo soy un profesor de un centro, quiero tener fracaso escolar 0, doy aprobado general. Es inaudito. Vamos a ver, pero es que es así. El fracaso escolar se mide por el número de repetidores, pero ya no es razonable, ¿no? Y en relación con... es que, claro, es muy grave el tema que está señalando, porque alguien de este gobierno, un miembro de este gobierno, secretaria de Estado para más de INRI, ha dicho públicamente que eso de la meritocracia era una falacia, que no había funcionado y que no funciona. Es decir, es que claramente no creen en el mérito y en la capacidad que están reconocidos en la Constitución. Y acabo con un ejemplo vinculado al tema tributario y hacendístico, que es lo que nos ha reunido. Hay el proyecto del Gobierno de sustituir la oposición de inspectores de Hacienda, que evidentemente es muy exigente, muy dura. Luego no nos gusta a veces las cosas que hacen, pero hay que reconocerles que para ser inspector de Hacienda han tenido que pasar por un proceso selectivo, duro, exigente, transparente, basado en el mérito y la capacidad. Bueno, pues lo van a cambiar el sistema. Según un acuerdo de gobierno sindicatos, el proyecto del Ministerio de Hacienda es cambiar aquello por un sistema estrictamente de valoración de años de antigüedad y una prueba tipo test, con cuatro respuestas por pregunta, sin que penalice la respuesta equivocada. Es decir, lo voy a decir con palabras coloquiales, en Madrid, lo que decimos los castizos, un auténtico merdé. Si hoy tenemos inspectores de Hacienda con muchas potestades administrativas y que en ocasiones sobrepasan en su dureza lo que debía ser una actuación templada en el uso de esas potestades, este proyecto del Gobierno los va a sustituir por comisarios políticos. Es que eso abunda un poco en lo que yo creo que toca el documental, que es cómo el Ejecutivo va cooptando todas aquellas garantías, digamos, previstas, y además lo hace con el consentimiento general, efectivamente, porque yo durante las entrevistas del documental pues preguntaba mucho por el tema de la separación de poderes, y os tengo que decir que en general vuestros compañeros, jueces, juristas, magistrados, a todos les daba la risa floja. Decía, hombre, eso además ya no se puede aplicar en el Estado moderno. Y dices, bueno, o sea, acabáramos. O sea, ya dais por sentado, bueno, que el Estado tiene que tener una prevalencia. Y lo dais vosotros, que sois los profesionales del asunto, ¿no? Es decir, claro, entonces el ciudadano ya pues está completamente desvalido. Y el documental va por ahí, por eso el tercer capítulo lo empiezo con Carmen Iglesias, que es la mayor especialista de Montesquieu, porque parece que es una, ¿cómo decirte?, como una butad casi ya hablar de Montesquieu. Es un señor, bueno, sí, dijo eso, pero... Y resulta que lo que dice es algo muy serio, que es que al final podemos creer que vivimos formalmente en una democracia, pero hay que preguntarse si lo es realmente. Puede tener el nombre, puede parecerse, puede tener incluso las instituciones que en principio garantizan lo que es una democracia, pero puede no serlo. Hombre, yo creo que lo que es evidente es que en el momento en el que estamos, uno de los poderes está intentando inundar todos los demás, que es el Ejecutivo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos asistiendo a un intento desaforado por controlarlo todo desde el Ejecutivo. No solo el Legislativo, que ya siempre en España lo ha tenido más o menos controlado, también el judicial, pero es que también todos los órganos e instituciones supuestamente independientes que se encargan de ser contrapoderes. Estamos hablando de los medios de comunicación, pero también podemos hablar del Instituto Nacional de Estadística, del Centro Nacional de Inteligencia, vamos hasta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, oye, nosotros tenemos una serie de instituciones que deberían ser independientes y funcionar al margen del Ejecutivo, y sin embargo eso se está poco a poco perdiendo. Y yo creo que eso es una deriva, yo lo califico de una deriva autoritaria directamente. Creo que no es una deriva específica de España,
O sea, creo honestamente que esto es una cosa global, porque esta misma deriva se está viendo en otros países del mundo. Probablemente España esté en peores condiciones para enfrentarse a la deriva, por lo que decía yo antes, porque yo creo que no hay una mentalidad y una cultura democrática en la sociedad que vaya a poner freno a estas decisiones. Pero sí, yo estoy muy preocupado con esto. O sea, a mí me parece la cuestión fundamental. Y de hecho, además, si os dais cuenta con lo de la polémica del Constitucional, hemos visto cómo desde el gobierno y desde una parte de la izquierda se defendía la teoría de que, claro, es que la soberanía nacional reside en el Parlamento y que, claro, ante lo que diga el Parlamento no hay ningún poder que pueda ir en contra, ¿no? Esto es una falsedad absoluta, porque es que en la Constitución no pone eso. En la Constitución pone que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Y los poderes son en plural. Hay varios poderes, entre ellos el legislativo. Sin embargo, el gobierno ha colocado muy bien el mensaje de que la soberanía reside en el Parlamento. Y ante ese mensaje es muy difícil luchar. Los medios lo tenemos muy complicado porque, claro, ¿qué te pones? ¿A explicarle a la gente los capítulos de la Constitución española? ¿Le explicas otra vez Montesquieu? Es que es muy complicado porque, claro, la gente lo que quiere oír es lo otro, que su voto es infalible y que contra su voto no hay nada ni nadie que pueda luchar. Creo que sí que hay una labor que podáis hacer y quiero decir que los medios hasta qué punto, pues eso lo vives tú como protagonista de ese asunto, los medios hasta qué punto es una deriva, hasta qué punto es una imposición, pero por ejemplo, ¿tú no has notado últimamente que al Poder Judicial, desde el Poder Político, se le desacredita permanentemente? Claro, es que esa es la estrategia, hay una estrategia deliberada de desacreditar al resto de instituciones del Estado. Sobre hay una todo estrategia deliberada. En la medida en que no sean dóciles. Claro, porque si eres dócil, eso es. Esa estrategia está organizada. El Tribunal Europeo nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados reconocen que el mayor peligro para las personas son los propios estados, que son los que a veces atentan brutalmente contra sus ciudadanos. En el documental, en la tercera entrega, se hace además otro análisis muy importante que hace el letrado de Granada, que es la pérdida de la tutela judicial efectiva. Decía que vino el Tribunal Europeo, donde tanto el Tribunal Europeo como el Tribunal Constitucional, a la hora de presentar el recurso, no motivaba su negativa, su rechazo al mismo recurso contra la propia jurisprudencia que estaba manteniendo, que había que motivar las resoluciones. Y además hablaba de un tema muy importante, que es un tema que no está bien resuelto en la legislación española, que es un hecho probado, judicial. Lo penal no causa directamente una relación de aceptación en el resto, en lo contencioso, en lo civil, en lo que sea. Con lo cual es el caso de Agapito, concretamente, en el que estamos aquí. Este es un tema fundamental, es decir, los letrados, cuando vamos a los procedimientos, consigues una sentencia y ese hecho probado, es decir, un hecho acreditado contrastadamente por un órgano judicial, no es aceptado por otro. Este es un tema que gustaría que debatiéramos. Hombre, claro, eso es tremendo. La prejudicialidad penal. La sentencia de lo penal no solamente no dice que no haya delito, es que dice claramente que no ha habido ilícito. Eso es. O sea, no es que dice... porque y maniobra. Habitualmente, ya sabemos todos, que cuando hay una acusación de delito y en sede penal la agencia tributaria lo pierde, y intenta proseguirlo en muchas ocasiones por vía administrativa. Pero es que aquí la sentencia que absuelve a Agapito de la Sala de lo Penal dice: no ha habido delito porque ni siquiera ha habido ilícito. Con lo cual, ante una manifestación tan clara, porque dice que no ha habido la simulación que se decía por parte de la agencia tributaria y seguido de forma acrítica por el Servicio Jurídico del Estado y por la Fiscalía, cuando la Sala de lo Penal dice no ha habido delito, no ha habido ilícito y no ha habido simulación. Que eso mismo, que esa contundencia en la sentencia de lo penal no se ha admitido a partir de entonces por los órganos administrativos y judiciales que provocan la ruina de Agapito, a mí me parece de una gravedad, que genera una inseguridad jurídica, que ha demostrado una inseguridad jurídica en este país corrosiva, ¿no?
Montoro lleva desde 2012 diciendo que va a resolver la incógnita. ¿Quiénes son los mayores defraudadores y morosos de la hacienda pública? A pesar de que el ministro quería quedar como el inflexible paladín del cobro, Vamos, se trata de que al final otra polémica medida hacía temblar su legado. Tuvo que hacer una amnistía fiscal. Pero la lista de defraudadores se resucita 3 años después, justo ahora que se acercan las elecciones. Resulta que se crea, según se nos explica, para conseguir un efecto de incremento del pago de la deuda de los morosos ante la ejemplaridad que suponía verse en una relación pública, ¿no? Claro, cuando tú ves la relación de morosos, resulta que el 80 o el 90% de las deudas, del importe de deuda, no de las personas, son sociedades disueltas y en liquidación o sociedades en concurso de acreedores. Evidentemente, de un año para otro, todo el importe de la deuda que se acumula en esas entidades se mantiene el año siguiente. Luego, el efecto que se quería provocar de aumentar la recaudación por la ejemplaridad tal, es prácticamente exiguo. Para hacer eso, además, se hace una cosa que es dar publicidad a tu situación con la agencia tributaria, con la administración tributaria. Hubo que cambiar la Ley General Tributaria y cuando se hace el proyecto de reforma, para poder hacer pública esa lista, informa al Consejo de Estado, informa al Consejo General del Poder Judicial, informa el servicio, como se llame, de protección de datos. Todos los informes son de carácter negativo. Todos son de carácter negativo. El Consejo de Estado dice que es inconstitucional. Incluso alguno apunta a la posible anticonstitucionalidad. Daba igual. El responsable de turno quiso llevarlo para adelante, ¿no? Años después se ha visto que efectivamente ha sido un fracaso. Por cierto, con una cuestión más. Tú apareces ahí como, el que aparezca, aparece ahí como deudor ante la agencia tributaria, aunque la deuda no sea firme, que tiene bemoles la cosa. Es decir, cuando la deuda está pendiente de confirmarse o no por un tribunal, tú apareces en esa lista. Si años después, como con frecuencia ocurre, un tribunal anula la deuda, la administración tributaria no se encarga de anunciar públicamente que tú ganaste el pleito y que realmente no eras un moroso ante la agencia tributaria. Tiene broma la cosa, ¿eh? Es más, la ley, por lo que tengo entendido, lo que se pretendía es que además se garantizara que los buscadores no se indexara el nombre más allá de no sé cuánto tiempo. No es verdad. Si tú buscas en Google, te sale Topichichi allí, aunque sale la deuda. Por lo tanto, hombre, en un mundo donde se está queriendo asegurar permanentemente, y me parece bien, ¿no?, la protección de datos de los individuos, de repente, si es el Estado, todo vale, ¿no? Y dices, hombre, pues si este señor igual, como tú dices, ya saldrá la deuda. Y con un efecto material para el Estado prácticamente nulo, porque es verdad que algún deudor ha rebajado su deuda, pero en absoluto por haber salido en la lista de morosos. Voy a poner un ejemplo concreto que no se va a enfadar conmigo, no lo conozco, pero no se va a enfadar conmigo. Kiko Matamoros. Efectivamente, de un año a otro ha disminuido la deuda, no sé, en 20.000 euros. ¿Creemos que Kiko Matamoros ha pagado 20.000 euros de reducción de deuda porque le daba vergüenza salir en esta lista? ¿Verdad que no? Porque entre otras cosas sigue saliendo. Es decir, el efecto material que se nos dijo que se buscaba se ha incumplido absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿para qué se hace una cosa que ha sido inútil? ¿Para qué se sigue haciendo? Para el pretendido objetivo y que además tiene los paramales de todos los informes, de todos los órganos consultivos que se les quiso hacer. Bueno, pues lo voy a decir de forma descarada, es una auténtica coartada del Estado para hacernos ver que lucha, digo Estado, podríamos decir gobierno, que lucha mucho por nuestros bienes y que nuestra mucho efectivamente para evitar que los defraudadores salgan por la suya. Es decir, es una auténtica pantomima, que en un momento determinado se hizo además para intentar lavar la imagen de un gobierno que estaba efectivamente pasando una época difícil en materia de corrupción, pero que luego el Estado lo ha mantenido. Llevamos 7 u 8 años ya de lista anual de morosos, de pan y circo, que es la lista de la vergüenza. En mi opinión es la lista de la vergüenza que cada año se somete efectivamente otra vez a un conjunto de españoles a esa situación absolutamente, bueno, no sé cómo calificarlo, ya lo he calificado, no quiero calificarlo. Claro, a mí lo más grave, vamos, desconocía que, fíjate, yo no me acordaba de que existían informes contrarios, ¿no?, de los órganos consultivos y tal. Los voy a mirar porque me interesa mucho el tema, pero a mí fíjate que lo más grave de esta lista de morosos es lo que decías al principio, de que están incluidos incluso aquellas deudas que no son firmes, que están todavía sub iudice, ¿no? O sea, vamos a ver.
si tú estás litigando en los tribunales contra esta supuesta deuda y hay una discusión y todavía no se ha pronunciado un tribunal, ¿por qué narices tienes que estar ahí, ¿no? O sea, yo sí que creo que eso deja al ciudadano muy indefenso, porque claramente si tú estás en contra de esa supuesta deuda y la recurres, pues evidentemente deberíamos esperar a que hubiera una resolución, como mínimo, para que estuvieras ya en la lista de morosos. Luego ya, yo creo que, yo sí que veo, Ignacio, que puede haber, tú dices que ha sido inútil, yo sí que creo que puede haber una utilidad, o que puede perseguir el Estado una utilidad con esta lista, y es que sirva de ejemplo para los demás. Es decir, para los que están en la lista, evidentemente estoy de acuerdo contigo, el que está en la lista no va a pagar más rápido la deuda, pero sí que el hecho de sacar una lista acojona, si me permitís la expresión, al resto de gente. Es decir, los potenciales miembros de la lista pagan antes, y cuando le ponen una deuda no la recurren, la pagan, la tal, ante la tesitura de estar algún día en esa lista. Es decir, yo creo que hay una especie de efecto disuasorio. Efecto disuasorio. Ojalá aciertes, porque mira, estaría sirviendo para algo, ¿no? Ojalá aciertes. No, bueno, no lo sé, pero creo que puede tener esa utilidad. Es decir, yo creo que la gente puede tener miedo a estar algún día en esa lista. Ahora, vamos, ¿qué gente? Porque tú que tienes más datos... Bueno, gente que pueda tener... No, es que voy a entrar en esa gente. Tenga miedo de dañar su reputación, su imagen. Es decir, puede haber gente... Entiendo, sí, el caza de brujas. Claro. Pero vamos a ir a datos. ¿Quién paga realmente impuestos en España? Es decir, ¿sobre quién recae realmente la carga fiscal en España? Es una respuesta que la puedes dar tú mejor que nadie. Pues mira, básicamente es evidente, los trabajadores. Base imponible global del IRPF en un 92% son los rendimientos del trabajo. Y el IRPF es el que recauda el 40% del total recaudación. El siguiente impuesto que le sigue es el IVA, que lo pagamos todos los consumidores, que en un porcentaje altísimo somos trabajadores. Por tanto, el sistema fiscal español es un sistema fiscal que recae sobre el trabajo, sobre los trabajadores. Así de claro. ¿Tiene conciencia la sociedad de eso? Yo creo que sí, yo creo que la sociedad sí es consciente, porque yo de eso sí que creo que somos conscientes todos, porque lo sufrimos, es que lo sufrimos día a día, cada vez que hacemos un consumo. No digo conocimiento, conciencia de la trascendencia de eso. Otra cosa es la trascendencia. No, yo conocimiento sí, conciencia también de que ocurre el tema. De la trascendencia de que ocurra, no lo sé. Pero también te digo una cosa, probablemente ocurrirá en casi todos los sistemas tributarios y probablemente tenga que ser así. Es decir, porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es la imposición sobre el patrimonio, no hay mucho más. No, si yo no digo que no la digo. Imposición empresarial acaba siendo trasladada también al comprador, al cliente o al usuario del bien o servicio que las sociedades hacen. O sea, de verdad que hay dos formas últimas de gravar, es el trabajo o el patrimonio. El consumo es una cosa intermedia. Y chicos, si grabamos el patrimonio, estamos muertos, porque no daría ni con mucho para recaudar la mitad de lo que se recauda. Y además, efectivamente, seríamos absolutamente confiscatorios respecto a los titulares de patrimonio. O sea, yo creo que sí se conoce, sí hay conciencia. No sé si de la trascendencia, pero yo digo, en mi opinión, no hay grandes alternativas. Es decir, lo que tú me estás diciendo es que el 40% de la recaudación se hace en base a impuestos y un 20 y tantos más es el IVA, o sea, impuesto indirecto. No, más de un 20 y tantos, en total un 75. Entonces, con los medios informáticos hoy, ahora hay que rescatar una cuestión. Podemos hablar del coste administrativo y económico que tiene la gestión del impuesto, siendo así que al día de hoy la recaudación vía IRPF y IVA es casi automática, porque se hace a cuenta. Sí. Entonces, todo este aparato, vuelvo otra vez al carácter represivo del aparato, es decir, cuando yo voy como empresario, tengo una finca, por ejemplo, rústica o una empresa la que sea, a la hora de establecer mis costes, analizo pues los costes financieros y los costes de administración. Si los costes de administración de la finca hacen improductiva la finca, a mí la finca no me interesa. Entonces, habría que analizar
y aquí hay un aspecto represivo importante, si cada vez más la base, y si la base impositiva es la que hemos dicho, si los costes administrativos de haciendas locales, haciendas de la Junta, todo esto al día de hoy, si está justificado ese sobrecoste. Eso es lo que debería analizar. Ya. Sí. Si estamos llegando a topes... Pero yo creo que hay una cosa, hablando de lo que hablas, o comentando al hilo de lo que dices de los costes y demás, y tú eres perfectamente conocedor. La Agencia Tributaria Española es una agencia que desde el punto de vista de gestión es eficiente, en general. Sí, pero no tanto como se dice. Fíjate, ese ya te dejo que sigas. Comparando con otras pero haciendas... Pero es que se compara... yo tengo por el ámbito tributario al que me dedico, o sea, he lidiado con muchas haciendas, o sea, en distintos países. Y la Agencia Tributaria Española... Pero hay una trampa. Mira, en la agencia tributaria yo la he dirigido y siempre decíamos... Es de las mejores yo digo que es la mejor del mundo. La mejor del mundo. Salvo, siempre lo digo. O sea, de las mejores me refiero desde el punto de vista de gestión, recaudación. La informática tributaria española es una auténtica barbaridad. De las mejores no, la mejor. No, pero como has dicho eficiente, yo creo que hablábamos de coste. Mira, se compara agencia tributaria con la administración tributaria francesa. Claro, somos mucho más baratos, más eficientes. Eficacia es contigo, la mejor. Hablo de eficiencia. Mucho más barata la administración tributaria española, la agencia tributaria, que la francesa. Hombre, no. Habría que sumar lo que cuestan las haciendas forales vascas, la Navarra y todas las haciendas autonómicas. Y locales. Claro, es que Francia no tiene ese despliegue de haciendas autonómicas. Las forales son buenísimas también. No, si no hablamos de... Estamos hablando de coste. Las forales son buenísimas también. Que cuando se digo que... Y muy eficientes. Y como te digo que somos muy baratos, no tanto. En eficacia estoy de acuerdo contigo, yo lo he publicado en alguno de mis libros. La Agencia Tributaria Española es la mejor administración tributaria del mundo, salvo en lo que respecta al control de la inspección de Hacienda. Ahí no estoy tan de acuerdo. No, yo te estoy hablando... Gestión, recaudación, informática, completamente de acuerdo. Lo he publicado. Y el control de la inspección es otra historia y obviamente tiene como mucho, pero desde el punto de vista, como dices, como ente, mira, es una auténtica barbaridad. Primera administración tributaria del mundo. Sí, yo lo he visto. Tú lo has visto, o sea, aquello realmente parece la NASA, o sea, es así. Primera administración tributaria del mundo en establecer el sistema de hacer declaraciones de renta por Internet. Fuimos la primera. Pero porque en el modelo España optó por la informática tributaria, o sea, apostó por la informática. Fue una apuesta estratégica. Y una cosa más, fíjate, lo tengo también estudiado y publicado. La agencia tributaria es probablemente un ejemplo extraño en España de política pública mantenida. Es decir, aquí lo habitual es que lo que hace un gobierno lo deshace el siguiente gobierno de turno, ¿verdad? Es lo de Penélope y tal, ¿no? Bueno, pues por una coincidencia de cuestiones estelares afortunadas, la apuesta que se hizo en su momento por dotar a la Administración Tributaria Estatal de un esquema organizativo y de unas dotaciones presupuestarias y operativas y demás muy grande, se ha mantenido por el resto de gobiernos. Aquí ha habido cambios de gobierno de todo tipo, pero la apuesta por esa agencia tributaria estatal no ha desaparecido. Y cuando una política pública es estable y sostenida en el tiempo, normalmente tiene mucho más éxito que cuando hay un movimiento errático en política. Pero ya por acabar además, porque además se nos tiene que ir Iván, pero me parece que es un buen tema para acabar. Bueno, y entonces no es llamativo, barra escandaloso, desde el punto de vista mío, claro, que la agencia tributaria, esa pata del Estado, tenga ese nivel de tecnificación que además los políticos respetan, como tú bien has dicho, bueno, esa política que se decidió en su momento y lo que animan es a que todavía mejore, pero con la misma estética, ¿no? con el mismo horizonte, y sin embargo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, bueno, digamos, la pata de justicia sea, digamos, esté tan desproporcionadamente mal dotada. Bueno, pero la agencia tributaria es la que financia el 88% del presupuesto de ingresos no financieros, la que suministra el 88% del presupuesto de ingresos no financieros del Estado. Justicia es un gasto para el Estado. No estoy muy de acuerdo. Justicia... Para el gobierno de turno, justicia es un presupuesto de gastos, es una parte del presupuesto de gastos. La agencia tributaria es el presupuesto más importante de la partida de ingresos. Sí, pero sabemos que los países con mayor seguridad jurídica son los que tienen un sin nivel duda, económico sí. mayor. Yo te estoy dando la causa, no que la comparta, la causa es esa. No, pero si el gran problema, que ya lo apuntamos en la tertulia anterior, pues en la primera o la segunda,
o por lo menos desde mi punto de vista, o uno de los grandes problemas es la falta de seguridad jurídica. Si el sistema funcionase bien, y creo que tiene que ver mucho con la conciencia de quien está ahí detrás, la persona, la que tiene cara y ojos y toma, o las personas, mejor dicho, desde el punto de vista conceptual sería perfecto. Es así. Si el problema está en aquellas situaciones en las que uno se encuentra desamparado y dice, pero vamos a ver, pero sí, coño, la norma dice esto. Encima tengo resoluciones de tribunales económico-administrativos o sentencias de tribunales que encima me están dando la razón. Y aún así, estamos discutiendo y aún así me van a obligar a tener que ir a tribunales para que otro tribunal me vuelva a dar la razón. O sea, no vale tener ya... Pero esos casos que son los escandalosos y que se dan y que no deberían de darse. O sea, que deberían de ser la más absoluta excepción, porque obviamente el sistema no es perfecto y hay cosas que pueden pasar y hay fallos que pueden ocurrir. Es cuando eso de alguna manera se convierte en la tónica general. El otro día le decía a un cliente, estamos con un tema que además, son temas sobre los que yo tenía una teoría y hasta que el Tribunal Supremo ha confirmado que la teoría que nosotros defendíamos era la correcta, ¿no? Pero bueno, era un tema discutible y demás. Pero a raíz de esto, me acuerdo, en relación con una preparación de otro tema, me decía, bueno, esto hay que prepararlo para cuando venga un inspector. Y yo le decía, no, esto hay que prepararlo para cuando este asunto llegue a un tribunal. O sea, era un tema de decir, bueno, estábamos dos despachos y un despacho defendía de alguna manera, articular una estructura absolutamente extraña. Agresiva. Y yo decía, ¿pero para qué vamos a hacer esto? Si esto es más sencillo que todo esto, vamos a hacerlo de manera absolutamente sencilla, transparente y lógica, porque al final cuando alguien tenga que resolver sobre esto, cuanto más sencillo sea de entender, pues obviamente muchas más opciones de ganar el asunto tenemos, ¿no? Y el problema, y es verdad, y yo diera la sensación de, es que si nos abren inspección por este tema, obviamente yo sé que el funcionario, que da igual cómo esté, lo va a cuestionar. Entonces, hay que prepararse para cuando era un tema del impuesto sobre el patrimonio, y obviamente sobre la bonificación de empresa familiar y obviamente los requisitos que tienen que cumplirse y demás. Y entonces, como ahora me está muy de moda con todo el impuesto, pues sí, obviamente todo el mundo está haciendo estructuras que no tenía debidamente organizadas, pues ese es el problema. Y yo decía, pues claro, si nos lo van a cuestionar, si es que yo lo he vivido, si me ha pasado. Sí. O sea, me ha pasado. Yo me acuerdo de una inspección que y me acuerdo con la funcionaria, digo, pero si vamos a ver, si esto lo vamos a ganar en tribunales, sí o sí. Y obviamente lo terminamos, porque era un tema clarísimo. Y me acuerdo que ella, la actuaria, me lo dijo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que no te lo puedo liquidar porque de arriba me dicen que no. Sí, entonces, claro. Esos son lo que digo eso es lo que hay que corregir. Y creo que la única manera de corregir eso, y no es fácil operar las modificaciones legislativas necesarias para ello, es instaurando algún tipo de régimen de responsabilidad, obviamente en los casos que son flagrantes, de la persona o las personas, como decíamos el otro día. Sí, claro, porque efectivamente a lo mejor aquí no solamente es al que te ha hecho lo que te dice que tenía que hacerte, sino al que le ha dado la orden desde arriba. Claro. ¿Tú sabes por qué no se va a hacer eso? Pero... Porque todos los que estamos en la administración pública sabemos que cuando el funcionario tiene riesgo de tener responsabilidad, no actúa. Claro, sí. Pero... Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo. En los ayuntamientos, que lo conozco muy personalmente, ¿por qué hay asesores externos? Aparte de cuestiones políticas. La broma es que la responsabilidad tiene que estar también en los casos de no actuación. Bien, también. Con lo cual... Bien, no actuación, pero eso es más complicado y es más difícil montarlo. Ya es difícil cuando se actúa sobre casi en prevaricación. Es resolución a sabiendas de su ilegalidad. Pero en la administración pública, la razón por la que hay tantos asesores externos en el ayuntamiento está la estructura, el interventor, luego está los que se meten allí por la vía política, el técnico no sé cuánto, letra, que no tienen ni, la mayoría de veces, muchas veces, poca idea. Y el técnico de carrera, cuando hay un tema complejo, donde además no se fía de que las decisiones sean verdaderamente claras, y digo, esto yo no lo informo.
Entonces el político dice, se busca, tira de la lista y dice, a ver, el siguiente, el técnico del partido, ese no sabe nada. No vale. Ya se va a un asesoramiento externo, en este caso soy yo, o otro despacho, donde hace un informe motivado que le da opción al alcalde o al que sea para hacer la gestión, que es lo que él necesita hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Mi experiencia. Cuando el funcionario tiene riesgo de sufrir responsabilidad, se está para atrás. Y paralizan la rueda administrativa absolutamente. Eso te lo garantizo ya. Pues entonces estamos jodidos. No, hay una fórmula. Hay una fórmula. Y una fórmula sería buscar fórmulas legítimas en la línea que te digo, conociendo el panorama que tenemos. Acabando con la impunidad de la administración. Y donde decía, vía legal. O una reforma legal que cuando yo voy a recurrir cualquier decisión injusta, hay una consecuencia económica para la administración que me satisfaga a mí, que me permita, no a tus clientes que son grandes clientes o personas que tienen equipos jurídicos, porque empezamos la misma. No, eso es que es así, efectivamente. El gran problema no está en los que tienen eso para... el que tiene equipo. Entonces, que él diga, bueno, a mí me han puesto aquí una sanción de 3.000 euros, pero voy a buscar un abogado que sabe que en caso de vencimiento hay un criterio económico de resarcimiento o se abre, por ejemplo, una pieza civil de responsabilidad. Imagínate, me ha destruido usted la empresa, me ha hecho usted esto, me ha hecho usted aquello, pieza civil de responsabilidad, como sucede en lo penal. En lo penal, cuando tú haces una imputación, pues se abre una pieza de responsabilidad. Bueno. Entonces, algún sistema tiene que haber, pero por lo que tú dices, desgraciadamente... Yo creo que es ese, yo creo que es la única vía, porque al final cuando la responsabilidad es de otro, obviamente uno siempre pone mucho más cuidado en todo lo que hace cuando él es el que responde. O sea, es decir, si a mí me obligan a firmar un informe jurídico y tengo que dar una opinión legal sobre cualquier tema, obviamente me cuido muy mucho de que esté bien articulado, porque quien respondo soy yo. Ahora, si yo tengo a un tercero que va a responder... ¿Tú podrías haber abierto un procedimiento penal por supuesta prevaricación contra un inspector? En el día de hoy. Resolución manifiestamente injusta a sabiendas. Yo creo que sí. Es que para empezar, en el caso penal no dictan resolución los inspectores. No, pero para empezar no dictan resolución. No. Pero alguna resolución a sabiendas sí. La falsedad de la acusación. A ver, es la excepción, Te quiero decir que no es la norma, no es la tónica general. No. Pero si aquí estamos lo mismo. Eso jurídicamente existe. A que lo hagas, el otro no lo va a hacer tampoco. Pero yo quiero desnivelar el desequilibrio actual. No, pero vamos a ver, si en el ordenamiento jurídico eso existe, el delito de prevaricación existe y por tanto cualquier administrado, cualquier ciudadano que sienta que un funcionario está delinquiendo es muy difícil. Pero no es tanto la dificultad de hacerlo, porque yo creo que de demostrarlo, de probarlo, yo creo que lo que tiene son dos cuestiones. La enorme dificultad de conseguir una sentencia condenatoria. Eso me refiero, es muy difícil. Y dos, las consecuencias no previstas en el ordenamiento jurídico que tiene el actuar de forma penal contra un funcionario público. En términos de reacción del organismo al que pertenece y del resto de funcionarios, ¿no? Claro, entonces, por eso digo, la reforma legal vale lo que vale, porque si ya existe el instrumento legal de ir contra un funcionario que actúa de manera inadecuada, ya existe. Ahora, el problema es que luego, claro, por eso yo abogo por un sistema objetivo que le permita, o muy pocos que hayan condenado. Pero en este nivel que tenemos, donde yo quiero rescatar la soberanía del ciudadano medio, no del ciudadano el que va a contratar a este hombre, no. Yo lo que quiero es el ciudadano medio que se vea aplastado, igual que pasa con las multas, que vaya a un despacho donde hay despachos que asumen esos pleitos porque cogen, como en el tema de la banca, un montón, sabiendo que al final hay una consecuencia económica desfavorable que va a financiar eso. Por la vía que tú quieras. Menos Estado. No hay la única solución es menos Estado. Eso estoy totalmente de acuerdo. Menos Estado. Eso sí, pero como no estamos en esa... Al final la conclusión... Pues claro, menos Estado, claro. Hasta aquí está claro, ¿no? ¿Nos ha quedado claro? Lo has cuadrado. Lo ha dicho él, No hemos ninguno más... Bueno, pues muchas gracias por vernos. Y bueno, ya sabéis, compartid, por favor, este canal, suscribíos, ayudad...
y todo lo que podáis para difundir esto, que creo que nos compete a todos, y muchas gracias a todos por haber asistido a este debate, a esta tertulia, y hasta la última. A vosotros y a The Objective por acogernos materialmente. Exactamente.